Bien, pues ya estamos aquí listos en la libreta. Lo que vamos a hacer es encontrar la ecuación diferencial de movimiento de un sistema masa-resorte-amortiguador en vibración libre. El método que vamos a usar es el método de fuerzas. Este método de fuerzas sigue la segunda ley de Newton, donde dice que la suma de las fuerzas que apliquemos al sistema van a provocar que dicho cuerpo o dicho sistema empiece a tener movimiento. Si tiene movimiento, va a tener velocidad y también va a tener aceleración. Entonces, entre mayor sean las fuerzas o entre mayor sea la magnitud de esas fuerzas, el cuerpo va a acelerarse más. ¿Cómo empezamos a definir esta ecuación diferencial? Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. En este diagrama de cuerpo libre vamos a definir cuáles son todas las fuerzas externas que se están aplicando al cuerpo. Y en el diagrama de masa-aceleración van a ser todas las fuerzas que aparecen a causa de que el sistema se está moviendo. Vamos a suponer que este cuerpo lo vamos a desplazar una cantidad X arbitraria. Y cuando nosotros soltemos este cuerpo, va a empezar a oscilar hacia la izquierda y hacia la derecha. Conforme pase el tiempo de oscilación, ¿qué va a pasar con las amplitudes? Van a empezar a decaer hasta que el cuerpo se detenga y la posición llegue a la posición neutra o a la posición de equilibrio. Decíamos que dependiendo de la magnitud de la constante de amortiguamiento, podemos tener tres casos: el subamortiguado, sobreamortiguado y críticamente amortiguado. De los tres, el único que va a oscilar es el subamortiguado. Y en este método vamos a comprobar con ecuaciones lo que estamos aquí mencionando. Por lo tanto, desplazamos el bloque, lo soltamos y eso va a empezar a oscilar. Cuando el cuerpo respecto a esta posición de equilibrio se haya desplazado una cantidad X, congelamos la imagen y vamos a observar cuáles son las fuerzas externas que en esta posición presenta este bloque. Recuerden, las fuerzas que vamos a usar aquí son fuerzas externas. Esas que están presentes, se mueva o no se mueva, en este caso el bloque. ¿Cuáles son esas fuerzas externas? Tenemos hacia abajo, tenemos el peso del bloque. Y como está en contacto este bloque con una superficie lisa que no tiene fricción, entonces voy a tener una reacción normal. Este resorte que tengo aquí sigue la ley de Hooke, donde la magnitud de este vector de fuerza va a ser igual a la rigidez de dicho resorte por lo que se desplazó el bloque. En esta posición, el cuerpo lleva, como ya se está moviendo, el cuerpo lleva una velocidad. Esa velocidad, si la multiplicamos por la constante de amortiguamiento, va a provocar también una fuerza. Y esa fuerza también es contraria al movimiento. Entonces voy a tener aquí dos fuerzas. Y la magnitud de esta fuerza va a ser C equivalente por la velocidad.
Ya calculadas todas las fuerzas en el diagrama de cuerpo libre, a continuación vamos a calcular todas las fuerzas inerciales que aparecen a causa de que este bloque se está desplazando. Este diagrama lo vamos a encontrar exactamente en la misma posición en donde encontramos las fuerzas externas. Este bloque está en esta posición X y en esta posición X le corresponde una velocidad lineal y también le corresponde una aceleración angular. Si dijimos que este bloque se está desplazando hacia la derecha cuando congelamos esta imagen, la fuerza inercial que va a aparecer en esta posición es una fuerza con una magnitud que es proporcional a la masa del bloque multiplicado por la aceleración lineal que lleve este cuerpo en esta posición. Una vez que ya tenemos definido tanto el diagrama de cuerpo libre como el diagrama de masa y aceleración, vamos a aplicar la segunda ley de Newton y la vamos a aplicar de esta manera. Se va a hacer una suma de fuerzas en ambos diagramas respecto al eje X y vamos a decir que las fuerzas que vayan hacia la derecha van a ser positivas. Si vemos el diagrama de cuerpo libre, tenemos una fuerza del amortiguador que va hacia la izquierda, por lo tanto va a ser negativa, C equivalente por velocidad. Tenemos una fuerza del resorte que también va a la izquierda, menos K equivalente por posición. La normal está en dirección Y, el peso está en dirección Y, por lo tanto salen de esta suma de fuerzas. Y son todas las fuerzas que tenemos en ese diagrama de cuerpo libre, entonces lo igualamos al diagrama de masa y aceleración. Y la única fuerza que tenemos en este diagrama es hacia la derecha, por lo tanto se considera como positiva. Si reacomodamos, masa equivalente por aceleración más C equivalente por velocidad más K equivalente por posición igual a 0. Esto que tenemos aquí es la ecuación diferencial de movimiento de este sistema. Y esta ecuación diferencial es una ecuación de segundo orden con coeficientes constantes. Y si recuerdan sus clases de matemáticas, la solución de esta ecuación diferencial de segundo orden tiene esta forma. Si yo resuelvo el sistema, si yo encuentro cuál es el valor de A y cuál es el valor de alfa, yo voy a poder conocer cómo se comporta ese cuerpo respecto al tiempo. La forma de evaluar alfa va a ser de la siguiente manera. Ya sabemos que la solución a esta ecuación diferencial es, de acuerdo a las matemáticas, es x de t o x en función de t es igual a exponente a alfa por t. La forma en cómo lo vamos a evaluar es de la siguiente manera. La ecuación diferencial tiene posición, velocidad y aceleración. Yo aquí tengo la solución en función de la posición
Y lo que yo tengo que hacer es encontrar la velocidad y la aceleración. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es derivar esta función. La derivada respecto al tiempo de la posición sabemos que es la velocidad. Esto quiere decir que si nosotros derivamos la solución a exponente alfa por t, esto va a ser igual a, es un valor constante, lo vamos a sacar de la derivada y únicamente vamos a derivar exponente de alfa t. Si ustedes recuerdan en las clases de matemáticas, la derivada de una exponencial es el exponencial alfa por t por la derivada respecto al tiempo del exponente, que en este caso es alfa t. Esto quiere decir que tenemos a e alfa t y la derivada respecto al tiempo de este parámetro es alfa. Entonces tenemos la posición a por e a alfa t y la derivada de la posición es alfa por a exponente de la alfa t. Después vamos a, una vez más, derivar ahora la velocidad. Y sabemos que la velocidad, cuando la derivamos, nos da la aceleración. Entonces, ¿cuál es la velocidad derivada respecto al tiempo de la velocidad? Sabemos que la velocidad es alfa por a exponente a la alfa t. Esta parte de aquí es una constante, alfa por a, la derivada respecto al tiempo del exponente alfa t. Esto es igual a alfa por a, la derivada es el exponencial alfa t por la derivada respecto al tiempo de alfa t. ¿Y esto a qué es igual? Esto es igual, la derivada de alfa t es alfa, por lo tanto quedaría alfa cuadrado por a exponente de alfa t. Los tres valores de posición, velocidad y aceleración los vamos a sustituir en la ecuación número 1. Entonces decimos aquí la masa equivalente por aceleración, que es alfa cuadrado a exponente de alfa t, más la constante de amortiguamiento por la velocidad. En este caso la velocidad es alfa por a exponente a la alfa t, más k equivalente por la posición, y la posición sabemos que es igual a exponente a la alfa t igual a 0. Aquí vamos a agarrar un factor común. Ese factor común en todos los términos es a exponente y a exponente. Entonces, ¿cómo lo vamos a arreglar aquí? A exponente a la alfa t que multiplica a la masa equivalente alfa cuadrado más c equivalente a alfa más k equivalente. Se cierra paréntesis y esto es igual a 0. Para que esto sea 0, uno de los dos términos o los dos términos tendría que ser 0. Pero cuando nosotros damos valores al exponencial, este por ningún motivo va a poder ser 0, porque sabemos que e a la 0 nos da a 1. Entonces, de estos dos términos, el único que puede ser 0 es lo que está entre paréntesis.
Por lo tanto, esto lo eliminamos porque no puede ser 0. Y lo que sí puede ser 0 es masa equivalente alfa al cuadrado más C equivalente por alfa más K equivalente igual a 0. ¿De qué nos damos cuenta? De que pasamos de una ecuación diferencial de segundo orden a una ecuación cuadrática. Y la ecuación cuadrática tiene una solución general. La solución general es x, al tener dos raíces, tiene dos soluciones. Perdón, al tener una raíz cuadrada, tiene dos soluciones. La solución 1 y la solución 2. Esto es igual a b al cuadrado menos la raíz, más menos la raíz de b al cuadrado menos 4ac entre 2a. Una disculpa, la solución es menos b, sencillo, más menos la raíz de b al cuadrado menos 4ac entre 2 veces a, donde el valor a corresponde a la masa equivalente, el valor b corresponde a la c equivalente y el valor c corresponde a k equivalente. Entonces, si adaptamos esta solución a una ecuación cuadrática, vemos que en lugar de x es alfa 1, 2, es igual a menos b, y b es c equivalente, más menos la raíz de b al cuadrado. Entonces aquí vamos a poner c equivalente al cuadrado, menos 4 veces a, que es masa equivalente, por c, k equivalente, y todo esto vamos a dividirlo entre 2 veces el valor de a, que es masa equivalente. Seguimos. Vamos a dividir este término en los dos valores. Entonces va a ser menos c equivalente entre 2 veces masa equivalente, más menos la raíz de c equivalente al cuadrado menos 4 veces masa equivalente, k equivalente. Y la raíz se va a dividir entre 2 veces la masa equivalente. Continuamos con hacer un poco más sencilla esta ecuación. Y chequen esto que vamos a hacer. Vamos a hacer como un truco aquí. La raíz de c equivalente al cuadrado menos 4 veces masa equivalente, k equivalente. Para yo poder meter este valor a la raíz, tengo que elevar al cuadrado tanto el 2 como la masa equivalente. Entonces quedaría como 4 veces la masa equivalente al cuadrado. Ahora lo que vamos a hacer es, dejamos este término tal y como está, más menos la raíz, y ahora vamos a separar estos dos términos que están dentro de la raíz. Vamos a dejar c equivalente al cuadrado entre 4 veces masa equivalente al cuadrado menos 4 masa equivalente por k equivalente entre 4 veces masa equivalente al cuadrado. Este truco nos sirve para esto. Menos c equivalente entre 2 veces masa equivalente
más menos. La raíz, como todos estos términos están al cuadrado, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Abro un paréntesis y digo C equivalente entre 2 veces más C equivalente. Y todo esto lo elevo al cuadrado. Menos este 4 se va con este 4, esta masa equivalente con el cuadrado y nos queda K equivalente entre masa equivalente. Ahora, si nosotros analizamos la solución de alfa, nos damos cuenta que hay dos soluciones que van a estar dentro de la solución de la posición. Aquí hay una cosa curiosa. Si lo que está dentro del radical se hace cero, yo voy a tener una condición que se llama amortiguamiento crítico. Y este amortiguamiento crítico se da cuando lo que tenemos dentro de la raíz es igual a cero. Entonces vamos a poner esto, C equivalente entre 2 veces masa equivalente al cuadrado menos K equivalente entre masa equivalente igual a 0. Como es el amortiguamiento crítico, ahora en lugar de poner aquí C equivalente, vamos a poner la sigla CC, que nos va a indicar el amortiguamiento crítico. Y este amortiguamiento crítico lo vamos a despejar. Entonces de aquí el amortiguamiento crítico va a ser igual, esto pasa sumando y le sacamos la raíz. Entonces aquí va a ser K equivalente entre masa equivalente, pasa sumando y le sacamos la raíz. ¿Ok? Y queda abajo 2 veces masa equivalente, por lo tanto sube multiplicando 2 veces masa equivalente. Pero ¿de qué nos damos cuenta aquí? Que la raíz de K equivalente entre masa equivalente es igual a la frecuencia natural. Entonces, si yo tengo un sistema masa, resorte, amortiguador, y yo quiero conocer el amortiguamiento crítico del sistema, basta con multiplicar 2 veces la masa equivalente por la frecuencia natural. Y esto es el amortiguamiento crítico del sistema. De este amortiguamiento crítico nace un nuevo término cuando estamos analizando sistemas libres con amortiguamiento, que se llama la relación de amortiguamiento. La relación de amortiguamiento se denota con la letra griega delta, y esta relación de amortiguamiento es un valor adimensional que relaciona la constante de amortiguamiento del sistema entre el amortiguamiento crítico. Sabemos, por lo que acabamos de ver, que el amortiguamiento crítico es 2 veces la masa equivalente del sistema por la frecuencia natural. La solución para encontrar el valor alfa lo vamos a repetir,
es esta ecuación. Y lo que vamos a hacer ahora es poner esta solución que dimos a través de la ecuación cuadrática. Vamos a poner esta solución en función de la relación de amortiguamiento y la frecuencia natural del sistema. Y para hacer esto vamos a hacer un truco. Esta parte que tenemos aquí subrayada la vamos a poner aquí aparte. C equivalente, 2 veces masa equivalente. Si nosotros multiplicamos este término por frecuencia natural entre frecuencia natural, no va a suceder absolutamente nada, no va a afectar absolutamente nada. Pero si nos damos cuenta, C equivalente entre 2 veces la masa equivalente por la frecuencia natural, ¿a qué es igual? Es igual a la relación de amortiguamiento por frecuencia natural. Entonces, esto que yo tengo aquí, en otros términos, es exactamente el mismo valor. Nada más que aquí lo asociamos con la relación de amortiguamiento por la frecuencia natural. Si nosotros ponemos este resultado en la solución, nos damos cuenta que aquí va a ser menos relación de amortiguamiento por frecuencia natural más menos la raíz de relación de amortiguamiento frecuencia natural al cuadrado menos este valor que tenemos aquí es igual a la frecuencia natural al cuadrado. ¿Por qué? Porque la frecuencia natural es la raíz de K equivalente entre masa equivalente. Entonces, si le vamos al cuadrado, pues únicamente nos queda K equivalente entre masa equivalente. Ahora, para reducir un poco más esta ecuación, vamos a desarrollar este término. Relación de amortiguamiento al cuadrado por frecuencia natural al cuadrado menos frecuencia natural al cuadrado. Seguimos reduciendo aún más. Sacamos un factor común que es frecuencia natural, relación de amortiguamiento al cuadrado, menos 1. Menos relación de amortiguamiento, frecuencia natural, más menos. Este valor lo sacamos de la raíz como frecuencia natural, menos 1. Ahora, esto que tenemos aquí en el círculo son los valores de alfa para poder encontrar la solución a la ecuación diferencial. Pero chequemos esto. Si el valor de la relación de amortiguamiento es igual a 1, ¿qué es lo que pasa con el valor que está dentro del radical? Se hace 0. Y si se hace 0, quiere decir que tenemos un sistema críticamente amortiguado. Pero si la relación de amortiguamiento es menor a 1, ¿qué es lo que pasa con el valor que está dentro del radical? Esta operación va a ser menor a 1. O en otras palabras, vamos a tener valores negativos dentro del radical. Esto van a generar soluciones imaginarias de alfa. Y cuando tenemos soluciones imaginarias, físicamente vamos a tener un sistema subamortiguado. Por otra parte, cuando la relación de amortiguamiento sea mayor a 1, ¿qué es lo que va a pasar con los valores que están dentro del radical? Van a ser valores positivos. Y si tenemos valores positivos, vamos a tener dos soluciones reales en el sistema. Esto quiere decir físicamente
que se va a tener un sistema sobreamortiguado. Por lo tanto, cuando nosotros vayamos a resolver un problema de vibración libre con amortiguamiento, lo primero que tenemos que encontrar es la ecuación diferencial de movimiento para conocer cuál es el valor del amortiguamiento equivalente, cuál es el valor de la masa equivalente y cuál es el valor de la rigidez equivalente en el sistema. Conociendo esos tres valores, yo puedo conocer el amortiguamiento crítico. Y si yo conozco la constante de amortiguamiento del sistema equivalente y el amortiguamiento crítico, yo voy a saber la relación de amortiguamiento. Hago la operación y si este valor me da igual a 1, entonces vamos a encontrar la solución específica para un sistema críticamente amortiguado. Si la relación de amortiguamiento que obtuvimos es menor a 1, entonces vamos a irnos a desarrollar la solución especialmente para el caso de sistemas subamortiguados. Y lo mismo va a pasar cuando tengamos relaciones de amortiguamiento mayor a 1. En la siguiente sesión vamos a desarrollar toda la teoría para encontrar vibraciones libres amortiguadas cayendo en el caso subamortiguado. Entonces esperen el siguiente video de este interesante tema que es vibraciones libres amortiguadas. Nos vemos la próxima.